Estamos hablando de, para continuar, de ERISA. Les decía que esto es una ley, ley de seguridad de ingresos para empleados jubilados. ERISA es sencillamente la nomenclatura del inglés, ¿no? Las iniciales de ERISA en inglés. Esto tiene que ver con los planes de salud de los empleados y los beneficios de bienestar. Cuando hablamos hace unos días, creo que fue el domingo pasado, de las leyes de la Florida, hablábamos de que la Florida, en su departamento de regulación de los seguros, ponía mucho hincapié en tener cuidado porque hay muchos seguros que se venden con la nomenclatura de ERISA y no responden a las indicaciones de esta ley. Y entonces, cuando estamos hablando de planes de salud para empleados a través de sus empleadores, estos planes están concebidos para lograr un mejoramiento de las posibilidades de las personas a la edad de jubilación. Y buscan, la ley está ERISA con sus planes, estimular a los empresarios a que utilicen planes de salud para cubrir a sus empleados, a que sean ellos los que promuevan el uso de estos planes de salud para sus empleados. En este sentido, ERISA, ¿qué hace? Establece estándares mínimos, tanto de los planes de jubilación como los planes de salud. Y estos son los estándares que deben cumplir las compañías aseguradoras para atender a los empleados a través de los empleados. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta cuáles son los seguros que no están autorizados para vender estos, para participar de estos planes y poder cumplir lo que dice ERISA. En primer lugar, tienen que evadir cualquier situación de actividad delictiva en el negocio de los seguros. O sea, cualquier cosa que pueda provocar un incumplimiento de las leyes, reglamentos y estatutos. Que haya un impacto económico adverso sobre las aseguradoras y otros titulares de licencia de seguros. Que haya un desajuste en el potencial de las reclamaciones debido a que haya deshonestidad y falta de solidez en la actuación a la hora de establecer estos planes y de aplicar estos planes. La ausencia de una garantía estatal o federal. Es que es importante, todas las compañías aseguradoras tienen que tener sus cuentas donde esté el dinero que permita cubrir las reclamaciones que se produzcan y honrar los compromisos con los clientes. Igual que hay un impacto adverso sobre la asegurabilidad de la atención de salud de esas personas incluidas. Que no contemplen la supervisión integral que incluye que la compañía tenga su licencia, que los agentes tengan su licencia y que cumplan con los códigos del Estado y que pueda desvirtuar el papel de la percepción del público con relación a las regulaciones estatales de seguro y la protección que ellos deben recibir de actuaciones ilícitas y que la cobertura de seguro sea legítima, disponible y asequible. Por eso siempre recuerden que cuando estamos hablando de seguros y cuando estamos hablando de regulación de seguros, la regulación estatal, que es la que se impone en el caso de los seguros, todas las compañías que llegan al Estado tienen que cumplir las regulaciones estatales, las leyes y los estatutos, en este caso de la Florida. En el libro tienen el link para que puedan ampliar sobre esto si tienen algún interés particular. Tratamiento fiscal favorable que van a tener estos planes. Para el empleador, la contribución va a ser un gasto de negocio ordinario deducible de impuestos. Por tal motivo, le va a permitir reducir los impuestos sobre las ganancias empresariales de su compañía. Recuerden que siempre que se da un tratamiento favorable desde el punto de vista fiscal, es buscando la estimulación para que se haga eso que se está dando un tratamiento fiscal favorable. En este caso, estimular a los empleadores a que incorporen a sus empleados a los planes de retiro.
Normas de participación. O sea, cuando se hace un plan por parte de los empleadores, tienen que cumplir un grupo de normas a través de las cuales se pueda lograr esto que estamos buscando. Recuérdense, cuando hablamos de planes de jubilación, estamos hablando de un plan que va a ser para una persona que llegado un momento no tiene ingreso producto del trabajo. Entonces va a necesitar tener un respaldo financiero para incorporarse a su vida. Primero, para hacer estos planes, tienen que cumplirse los estándares mínimos de participación. Primero, la edad. 21 años de edad tiene que tener el empleado y al menos tiene que haber completado un año de servicio. O sea, después del año incorporado en esa compañía, entonces puede incorporarse al plan. O, en su defecto, si el plan ofrece irrevocabilidad en la participación, recuerden irrevocabilidad que se puede revocar, entonces va a necesitar 2 años ininterrumpidos de trabajo. O sea, fíjense que son 2 requisitos muy sencillos. Primero la edad laboral, que cumpla todos los requerimientos de la ley, y por otro lado, que esté un tiempo completo trabajando en esa compañía, regularmente un año, y si la póliza va a tener, o el plan, va a tener un 100% de irrevocabilidad, o sea que no se va a poder revocar por parte del empleador y del empleado, lógicamente, pues va a tener 2 años de servicio. Cobertura. Lo más importante aquí es evitar la discriminación para todos por igual en función del aporte de cada quien. Calendario a partir del cual tú vas a adquirir los derechos. Generalmente, la pensión garantizada al empleado se va después de un tiempo fijo de empleo. O sea, el plan lo va a decir. El plan va a poder lograr los derechos del plan a partir de un periodo de empleo, que bien puede ser cuando el trabajo esté terminado o bien puede ser en edad de jubilación. Esto tiene que estar en el calendario. ¿Se recuerdan cuando vimos los planes que tienen que tener? Esto tiene que estar en el calendario del plan de jubilación y ser de conocimiento de todos. ¿Cómo se financia? Pues el empleador debe depositar el dinero suficiente para cubrir estos planes de pensión y los gastos administrativos. Así es como se financian estos planes. Bien, entonces vamos a ir ya puntualizando algunos planes con una contribución ya definida. Primero están los planes de participación de utilidades. Todos estos planes parten de una cantidad que es aportada y que se va a ir incrementando con contribuciones, intereses y dividendos. Tenemos, repito, planes de participación de utilidades, planes a partir de valores de bonificación y planes de devolución de dinero de compra. Y vamos a ver cada uno qué significa. El primero, plan de participación de utilidades. Siempre les digo, Profit Sharing Plans. Entiendan el nombre y el nombre le va a decir qué hace lo que estamos hablando. Si este se llama planes de participación de utilidades, ¿a partir de qué se va a hacer este plan? De que haya utilidades, ¿verdad? De que haya ganancia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Sencillamente vamos a compartir las ganancias en ese plan. ¿Cómo se hace? Una fórmula que existe, que está, y ese plan se va a mantener como todo plan para que viva en el tiempo con contribuciones recurrentes y que tenga cierto sentido, ¿no? Para que de verdad sea un plan para la jubilación. O sea, sencillamente es hacer partícipe al empleado de las utilidades de la empresa a partir de un plan de jubilación, teniendo la ventaja fiscal de que como el empleador está aportando, esos aportes van a ser deducibles de los taxes. Planes de valores de bonificación. Y aquí no es participar en las utilidades directamente, aquí es valores de bonificación. Tiene que ver con la ganancia,
pero como bien dice, es una bonificación. O sea, te voy a dar un bono en función de los beneficios que tiene la empresa, lógicamente, y ese bono ¿dónde va a ir? Al plan de jubilación. O sea, no te lo voy a dar en dinero, en cash, sino que ese dinero lo voy a poner en una bonificación. Plan de devolución de dinero de compra. No es que van a devolver dinero. Este es contribuciones fijas, con aportes definidos. Sencillamente va a haber un dinero que va a poner el empleador a partir de definir cuáles son esas aportaciones con impuestos calificados. Igual, todas estas cosas a través de una fórmula establecida. Y las cantidades en este caso, o sea, el beneficio final en este caso va a estar en dependencia de las cantidades y aportaciones realizadas en este servicio. Repito, son los 3 planes de contribución definida: participación de utilidades, valores de bonificación y planes de devolución de dinero. Beneficio de planes definidos. Ya estos son planes muy definidos, tienen que ver con planes de pensión, también a través de fórmulas establecidas que van a proporcionar beneficios a futuro, y a qué va a estar vinculado a el tiempo de servicio del empleado, el monto que se indemniza o los dos. Son los beneficios de planes definidos. ¿Qué características tienen? Primero, son determinables, están bien los beneficios, son bien determinables. El pago se hace sistemático durante un periodo determinado, generalmente de por vida, después de la jubilación, y principalmente va a buscar beneficios de jubilación. En este sentido, va a tener un beneficio máximo anual, está fijado en la legislación fiscal, y que va a ser una media de los 3 años más altos de empleo. Planes empleador-empleado. Aquí, ténganlo bien presente. No he visto un examen que no tenga una pregunta de esto. No los conozco, todas tienen una pregunta. Y aquí sucede lo que les decía. Los planes son muy parecidos en su nombre y a veces solamente lo diferencia una cosita. Entonces, planes empleador-empleado. Los que más se oyen, los más comunes, el más 401k. ¿Por qué se llama 401k? Muy sencillo, como se le dan muchos nombres aquí a las cosas. Sección 401 del párrafo K del Código de Rentas Internas. 401k, así de sencillo. No tienen que buscar, después vamos a ver cómo funciona el 401k y ahí es donde tienen que ver la diferenciación. Este es menos conocido, pero también influye, y es el 403b. Este es para las organizaciones sin fines de lucro. El 401k es más conocido porque lo usan casi todas las compañías, sobre todo las grandes compañías. Funciona sobre el Código de Rentas Internas, por eso se llama 401k. Y funciona fundamentalmente para organizaciones sin fines de lucro. Entonces, dinero en efectivo, Plan 401k, en inglés Cash of Deferred Annual 401k Plans. ¿Qué hace el empleado? Define qué cantidad va a aportar dentro de los parámetros que le dice el empleador. Y el empleado es el que va a decir cuánto, en función de lo que está diciendo, el empleado le va a dar alguna suma. ¿Cuánto quiere que el empleado de su cheque ponga en la cuenta 401k? Hay un límite que oscila a partir de los 17.000 y 22.000 para personas de 50 años o más. Oscila ahí, no quiere decir que sea eso, pero hay un límite. O sea, tú puedes aportar hasta un límite. De manera general, ¿qué va a hacer el empleador? Va a aportar 50 centavos por cada dólar que puso
la persona, digamos, si la persona pone 17.000, 8.000, el empleado va a poner, ¿qué? 4.000, ¿no? 50 centavos por cada dólar. Entonces el plan va a subir a 12.000 con 8.000 que aportó él. Aquí solamente van a ser deducibles de impuestos cuando se reciba el dinero. Ahora, cuando estamos hablando de organizaciones sin ánimo de lucro, entonces estamos hablando de los planes 4 o 3B, por un 3B, que son llamadas anualidades protegidas de impuestos. Quiere decir que estos planes van a ser anualidades y van a estar protegidas de impuestos. ¿Para quién son? Sin fines de lucro, estamos hablando de organizaciones caritativas, educativas, religiosas, maestros de escuela pública, maestros de escuela pública. O sea, es un 401k más o menos su estructura, pero tiene algunas cuestiones específicas para esto. La reducción máxima va a ser la misma, sobre los $17.000 para estas anualidades protegidas o planes 403, 403B, como quieran llamar. Eso le decía, aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquello es para las corporaciones, para las compañías, y esto va a ser para organizaciones sin fines de lucro, que incluye a los maestros de las escuelas públicas. O sea, los maestros de las escuelas públicas van a tener este plan, no va a ser el 401k. Planes de compensación diferida, el IRS Section 457. ¿Qué hace esto? Aplaza la remuneración de un empleado y son planes que van a compensar de manera diferida, o sea, van a compensar mañana y van a proporcionar beneficios adicionales como ingreso de jubilación. Eso es lo que hacen los planes de compensación diferida. O sea, el dinero es para usarlo mañana. Y el importe que se va a pasar a ese plan va a ser 33 1/3 de los ingresos o el valor que estén en el momento sobre los 17.000, el que sea menor. Eso es el importe que se va a poner en el plan diferido para cuando venga el periodo de jubilación. Aquí les repito lo mismo, hagan su tablita, pónganla ahí tranquilamente y vayan viendo de qué manera van evaluando una cosa y dónde están las diferencias y para quién es cada uno de ellos y cuáles son las diferencias que tienen cada uno de ellos. ¿Por qué? Todos son planes para qué? Para ayudar a las personas en la jubilación. Es lo primero que tienen, ¿verdad? Todos son planes que va a hacer quién? El empleador, ¿verdad? Con la participación del empleado, ¿verdad? El empleado siempre, aquí siempre va a participar el empleado, ¿verdad? Esas son generalidades. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que funciona el plan. Entonces, vamos a ver planes de pequeños empleadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente los planes anteriores están diseñados para el empleado de una empresa que tiene un número importante. Aquí vamos a ver también algunos planes que tienen que ver con pequeñas compañías. Estamos hablando de compañías, recuérdense que un número importante que podemos tener presente cuando nos hablan de que pequeñas compañías de grupo es 50. Aquí es 50 o menos. Recuérdense que hablamos 50 o menos, 50 o más, ¿verdad? Aquí incluye a los que son dueños de negocio, contratistas independientes, propietarios únicos, o sea, los que son ellos solos. Precisamente a partir de una ley de jubilación de individuos autónomos, Self-Employed Individual Retirement Act. Fíjense que es un act, una ley. ¿Para quién se hizo? Precisamente para esos empleados que son autoempleados, o sea, que son empleados de ellos mismos, para que puedan acceder a planes de jubilación. Porque estas personas no pueden acceder a 401k, no pueden acceder a 403, no pueden acceder a los planes que vimos anteriormente,
¿verdad? Pero también necesitan un plan de jubilación. Entonces, estamos hablando, repito, de una ley de jubilación de individuos autónomos. Entonces, ¿cuáles son los planes que se utilizan aquí? Son los planes KIO. También es un plan calificado. ¿Por qué es calificado? Cuando un plan de retiro es calificado, o de jubilación es calificado, federales, ¿verdad? Correcto. Acuérdense, si aquí estamos hablando de planes calificados. Después vamos a ver algunos planes no calificados. Esto es para las compañías que no están constituidas como corporation, como la LLC, o sea, un grupo, sino sencillamente están los empleados y generalmente ganan 1099. Esto sencillamente es un plan donde se basa en la aportación de esas personas. Pero sin embargo, bajo los mismos requisitos que vimos anteriormente. O sea, tiene una aportación máxima para cada año, tiene un requisito de participación, o sea, que participan los que están formando parte de ese grupo de personas o esas son las personas, y también tiene que cumplir la regla de no discriminación. O sea, si tres personas están trabajando juntos y hacen un plan de esto, es para los tres. Esto es los planes que han calificado. Ahora, planes de pensiones simplificados de empleados. SEP. Se lo van a encontrar SEP y les van a hablar de SEP. Ya saben lo que es SEP, porque después van a hablar de otras cosas por ahí. ¿Qué hace esto? Bueno, estamos hablando de pequeñas compañías, no tienen las posibilidades de cubrir un plan de jubilación de los que hablamos anteriormente y no pueden ofrecer esos beneficios para estos empleados, entonces por eso se hizo el plan de pensiones simplificado, para que esos empleados pudieran ahorrar para su jubilación. Aquí el empleador contribuye directamente a las cuentas individuales tradicionales y por eso son 6 AIRA. Sencillamente se abre la cuenta AIRA, pero es una SEP AIRA y se pone el dinero directamente ahí. Y es una cuenta que se va a retirar en la jubilación. Va a diferir de que tú pongas dinero en el banco en una cuenta de ahorro, ¿verdad? Primero, los intereses van a ser diferentes y segundo, la posibilidad de retiro va a ser diferente. O sea, de retirar el dinero del banco. Lo vas a tener que retirar en un momento especificado, generalmente a la edad de jubilación, y si lo retiras antes, vas a tener alguna multa, algún fin. Claro, como esto es un plan de una pequeña compañía, va a ser el dinero de todo, el mismo dueño va a tener que poner su dinero. Y aquí la diferencia fundamental entre una SEC propiamente y una AIRA propiamente es que se puede poner un poco más de dinero en un año. Puede llegar al 25% de la remuneración anual del empleado. O sea, si el empleado gana al año $20,000, tú le puedes poner el 25% de $20,000 ese año para la jubilación en esa cuenta SEP. Insisto, vean las diferencias que hay entre una y otra para que puedan entender y enfocarse para el examen. Después vimos el SEP, ¿verdad? Y el SEP, ¿qué era? Planes de pensión simplificados de empleo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el SACE. Vean que los nombres los pueden confundir. Pensión simplificado de empleados, SEP, y ahora le incluyen reducción de sueldos de pensiones simplificado de empleados, y por eso es SEP. ¿Qué pasa? Que SEP fue prohibido a partir del año 97. Entonces, solo se quedaron los que hasta el año 97 están en ese plan. ¿Ya? Entonces, una pregunta, hay un grupo de empleados que tienen un plan SEP que se estableció en el año 2000
estos planes pueden acumular 50%, no acumular nada. ¿Cuál sería la respuesta? Nada, porque en el 2000 no había plaza. Entonces, esto se hizo la variante que es precisamente el SALSE. Para 25 o menos empleados y también reducción de salario diferido, y entonces aquí los límites van a estar igual que en el 401k. O sea, va a usar los mismos límites que el 401k sobre los 17,000. No quiere decir que hoy sean 16,000, pero bueno, lo importante es que va a estar un pago limitado a la misma cuantía que el 401k. Ese es el SALSE. O sea, el SET funcionó hasta el 97. Obviamente todavía hay personas que están en el SET porque tuvieron el SET en ese momento. Y se convirtió en SALSE. La diferencia notable es que la cantidad, acuérdense que allá podía llegar hasta el 25%, aquí va a ser un limitado sobre los $17,000 al año. O sea que está vigente para las personas que lo adquirieron en el 97. Lo sé, claro, el que lo tiene, no se lo puedes quitar. Lo que pasa es que se prohibió por la legislación fiscal a partir del 97. Por eso se menciona todavía porque hay gente que lo tiene. Después del SEC, entonces viene el SEC. Ahora, viene otro que es planes de ajuste de ahorro de incentivo para empleados, con un nombre muy sugerente, simple. No es simple como el seguro, es simple. Y este se usa para reemplazar el SALSE. O sea, este es el que está vigente. Este para compañía con no más de 100 empleados, o sea, de 100 para abajo, que recibieron 5,000 en concepto de indemnización por parte del empleado durante el año anterior. Son elegibles para hacer simple. El importe diferido es igualado por el empleador. Dólar por dólar hasta el 3% de esa remuneración anual del empleado. Aunque el empleado puede hacer también algunas contribuciones no electivas. Ahora, estos dos, SALSE y simple, tienen una característica muy importante que permiten a los empleados de 50 años o más hacer contribuciones adicionales. O sea, tiene 50 años más, puede hacer contribuciones adicionales para poder llegar al monto que debe tener. El simple también se estructura como un IRA o como un 401k con las mismas características. Tú pones, yo pongo. Vamos a ver, como dicen los venezolanos, al papá de la zaina. Planes de jubilación individual. Estos planes del gobierno federal permiten a los ciudadanos ahorrar para la jubilación a partir de qué? Del trato fiscal en los planes elegidos. Y dentro de estos planes, el más notable, el papá de los helados, es el AIRA, que incluye varios AIRA. Y entonces, aquí la recomendación vigente, hagan una tablita para los AIRA, porque todos son AIRA, planes de jubilación individual, todos. ¿A partir de qué? Impuesto tradicional deducible, traditional tax deductible, AIRA. Impuesto no tradicional, tradicional no deducible, también es AIRA. Entonces, está el AIRA que tiene impuesto tradicional deducible y está el AIRA que tiene impuesto tradicional no deducible. ¿Verdad? Entonces está el Roth IRA. Es un IRA, pero tiene una característica que lo diferencia del IRA. Después está ese mismo IRA, pero conyugal, de los esposos. Y después tenemos el IRA para la educación de los hijos. Entonces, ¿cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta para la deducción de su contribución? Primero, ¿está el participante cubierto por un plan de jubilación? Segundo, ¿cuál es el ingreso del participante?
a partir de aquí se va a fomentar el AIRA. Bien, ¿qué hace el AIRA tradicional? Permite contribuciones, ¿para qué? Para crecer con los impuestos diferidos. O sea, tú vas a tener contribuciones aunque no vas a pagar impuestos. ¿Ya? Y esa cuenta va a crecer porque tú vas a poder poner más dinero y no vas a pagar tasas sobre ese dinero. Como dice ahí, los fondos extraídos no son imponibles como ingresos. Por eso son contribuciones antes de impuestos o pre-tax contribution. Y el participante puede contribuir hasta con 5.000 por año. O sea, tú puedes poner en el tradicional AIRA 50.000 por año en pre-tax contribution. Ya vas a contribuir y esa contribución no va a ser imponible como ingreso. Hasta 5.000 al año. Puedes contribuir con más, pero vas a tener un impuesto del 6% aproximadamente. Ahora, si tienes 50 años o más, puedes poner 1.000 adicionales. Pues, como, bueno, 5.000 por año máximo. Para poner más te van a cobrar un 6%, pero si tienes 50 puedes agregar 1.000 más. Entonces esto va a obtener ajustes en función de compensar la inflación. Y en el caso de que sean cónyuges que no trabajen, tienen los mismos límites de contribución que el resto de las personas elegibles. O sea, lo pueden hacer aunque no trabajen, pero con los mismos límites de contribución. ¿Hasta qué edad se puede sacar un AIRA tradicional? 70 y medio. También, repito, en todas las pruebas que conozco hay una pregunta de AIRA y de 401k, como les digo ahorita. Y es muy importante porque estoy casi seguro que a algunos de ustedes se les presenta toda esta información como muy novedosa. Y es una información muy importante porque estamos hablando de todas las formas que hay de garantizar una jubilación adecuada. Porque tengan en cuenta que estos planes van a tener, como bien dice aquí, los ajustes programados para compensar la inflación, los índices que estén programados. Ahora, fíjense, los retiros, el drawdown, deben comenzar el 1 de abril del año siguiente a los 70 años y medio. Y hay una cantidad específica mínima de retiro de cada año. ¿Ok? O sea, tú haces tu AIRA y aquí es donde viene, porque les decía ahorita que es diferente a una cuenta del banco, porque esto tú no lo puedes sacar. Va a crecer el dinero mejor que la cuenta del banco, pero no lo puedes sacar. ¿Hasta cuándo? 70 y medio. Pero viene una edad importante de abajo, 59 y medio, que va a funcionar en las anualidades, va a funcionar en casi todo, en que tú pudieras sacar un dinero sin que te aplique el impuesto, si sucede lo que está ahí abajo. O sea, primero, no puedes retirar hasta después o hasta el 1 de abril. Tienes que comenzar el 1 de abril del año que siguiente a que alcance 70 y medio. O sea, 70 y medio, antes del 1 de abril, después de que cumpliste 70 y medio, tienes que hacer el retiro, ¿verdad? La ley dice, y lo va a decir tu cuenta, cuánto tienes que retirar mínimo al año. O sea, no puedes retirar menos que eso. Y dice también que si retiras antes, te van a aplicar un 10%. Pero, como todas las cosas, most of the time, siempre tiene su variación. Tú puedes retirarlo a partir de los 59 y medio, antes de los 59 y medio, si sucede algo de lo que está aquí. El propietario muere o queda incapacitado. Si la distribución es en pagos iguales durante toda la vida del propietario, si son necesarios los gastos de educación superior
para un dependiente. O sea, si lo vas a usar ¿en qué? En estudios universitarios. Si vas a comprar una vivienda que te pone más de 10,000 pesos de down payment, de pago inicial. Si tus gastos fuera de bolsillo son más del 7.5 del ingreso ajustado. Sí, y vean esto, que les puede salir en muchas preguntas, para pagar las primas de seguro de salud mientras esté desempleado. O sea, si tú tienes una cuenta aquí, con ese dinero, tú lo puedes sacar antes de llegar a los 70 años y medio si vas a pagar tu prima de salud estando desempleado. Y para corregir alguna situación que hayas contribuido en exceso. Ahora, esta deducción para AIRA, fíjense que tiene una característica importante, que va a ser independiente a que ese participante esté cubierto de un plan de jubilación patrocinado por el empleador. O sea, tú puedes tener las dos y no tienes problema. Pero está también en función del ingreso del participante. Generalmente lo que se usa es una anualidad diferida de prima flexible fija. Un vehículo ideal para hacer este tipo de AIRA. Entonces, cuando vean el capítulo de AIRA, de anualidades, vean qué relación hay entre el AIRA este que estamos viendo y alguna anualidad, como bien dice aquí. Y cuando vean la anualidad diferida de prima flexible fija, van a tener entonces más conocimiento de este AIRA. Entonces, hasta aquí hablamos del AIRA. Ahora vamos a hablar del Roth IRA. Aquí es prácticamente lo mismo que el AIRA. ¿Dónde va a estar la diferencia? La tienen ahí. En los impuestos. Aquí las contribuciones no son tributables como ingresos en el tradicional. Aquí es lo contrario. Las contribuciones son tributables y cuando reciban van a ser no tributables. Esa es la diferencia. AIRA tradicional, las contribuciones que tú haces no son tributables, tributan al final. El Roth IRA, tributas ahora y al final recibes todo el dinero sin pagar impuestos. Esa es la diferencia fundamental. ¿Verdad? Y ahí lo tienen. En otras palabras, las contribuciones Roth se hacen con dólares después de impuestos. Por lo tanto, en el momento del pago van a ser libres de impuestos. Ahora, el límite, igual, más o menos que el AIRA, 5.000, con contribuciones adicionales de 1.000, sin límite de edad. Recuérdense que en AIRA tenías un límite de edad, a partir de los 50 podías hacerlo, en el Roth IRA lo puedes hacer a partir de cualquier edad, hasta 1.000, o sea, el valor es el mismo. Entonces, cuando hablan de AIRA y Roth IRA es lo mismo, pero tienen que saber la diferencia, porque cuando le pregunten, van a ver que todo es lo mismo, solamente es diferente esto, y es lo que tienen que tener en cuenta, ¿qué hace diferente? Primero, cómo se trabaja el fisco con el AIRA y cómo con el Roth IRA, que es inverso. Y después las contribuciones adicionales, cómo funciona en el AIRA y cómo funciona en el Roth IRA. Eso es lo que la hace diferente. En todo lo demás son iguales. Ahora vamos a ver los retiros del Roth. Primero, los fondos tienen que estar mínimo 5 años. Es lo mínimo que tiene. Y segundo, no pagas impuestos, sí. Fíjense, este es un elemento importante. Ninguna parte de la retirada está sujeto a impuestos, sí. El propietario alcanza 59,5. Fíjense que 59,5 aquí es el misma edad, pero aquí funciona de una manera y allá de otra. En el aire es para cumplir un grupo de requisitos si tienes esa edad, pero el retiro es a los 70,5. Aquí no pagas impuestos si retiras a los 59,5.
Pero fíjense que 59,5 es una edad importante. En las anualidades le van a hablar de 59,5. Aquí le están hablando de 59,5. Quiere decir que una pregunta donde la respuesta sea 59,5 va a depender de qué le están hablando, si de anualidad, si de AIRA, si de Rota AIRA, y va a seguir siendo 59,5. Son las cosas que tienen que tener en cuenta porque es lo mismo, pero en dependencia del dónde o esté ubicado va a ser la diferencia. Lo mismo si el propietario muere o queda incapacitado, si es para comprar una primera vivienda, si hay un retiro no calificado, si se toma sin el cumplimiento de todo lo que vimos anteriormente, y si los ingresos que proceden de las contribuciones se convierten en imponibles por alguna situación. Entonces ya vimos AIRA, ya vimos los AIRA y vamos a ver el conyugal AIRA. Entonces, si eres elegible para una cuenta AIRA, vas a poder crear una cuenta AIRA para el cónyuge que no trabaja. Esa es la posibilidad que te da. Eres elegible para AIRA, abres tu AIRA, tu cónyuge no trabaja, abres también un AIRA para tu cónyuge. Las contribuciones del cónyuge también van a ser reportadas en la declaración de impuestos de la pareja. Y aquí un elemento distintivo que se da también en las aplicaciones de seguro de salud. Si aplicas casado, cumple todos los requerimientos para casado. Si aplicas individual, cumple los requerimientos para individual. Si eres casado y abres un AIRA de cónyuge, tienes que reportar casado, porque si no hay una contradicción. A no ser que suceda algo que legalmente, pero estoy hablando para los impuestos. Ley de protección de pensiones y disposiciones de rotación de cuenta AIRA. Rollover AIRA. Es un AIRA, pero tiene una disposición de cuenta de retiro individual. ¿Qué dice el AIRA rollover? Sencillamente, cualquier AIRA que tú has distribuido y reinvertido los fondos en otro AIRA durante los 60 días de distribución. O sea, tú comenzaste a recibir dinero en un AIRA y en los primeros 60 días lo convertiste en otro AIRA. Generalmente se da cuando tú te vas de un empleo a otro y vas a transferir, entonces transfieres la cuenta AIRA que tiene este empleador a la cuenta AIRA de allí dentro de los 60 días que se movió la cuenta. Igual pudiera hacerse si hay un AIRA de mayor rendimiento, también lo puedes mover. Ahora, fíjense, tú puedes mover toda la cantidad de un AIRA a otra en esos 60 días. Y puedes mover una cantidad. Digamos que tú tienes en esa AIRA, vamos a poner un número fácil, 100.000. Lo vas a mover a otra AIRA, pero no quieres mover los 100.000, quieres sacar para ti 50.000 y mover 50.000. No hay problema, lo puedes hacer, lo que pasa es que te toca una multa. Recuerden siempre, y esto ténganlo como un principio para cualquier pregunta, si no se sabe la respuesta y tiene que ver con retiros anticipados. Siempre que cualquier cosa tiene un programa de retiro, cualquiera, fíjense, ya olviden, cualquier cosa que tenga un programa de retiro, si tú retiras antes vas a tener una multa, salvo que te den argumentos por los cuales no retiran la multa. Siempre. Entonces, si no se sabe una pregunta por cualquier cosa y te está hablando de un retiro antes de la edad establecida, sencillamente va a llevar un fin. Igual, digamos, si están los cónyuges, cada uno tiene un AIRA y fallece uno de ellos, este puede transferir también el importe del AIRA del cónyuge a su AIRA, igual con las mismas condiciones. Y fíjense que generalmente estamos hablando de planes para la jubilación. Fíjense que funciona sobre las edades de 59,5 hacia arriba, para todos. Y este va a ir un poco más allá, porque el Seguro Social te va a dar los beneficios a partir de los 66 y este te está permitiendo hasta los 70. O sea, vas a tener ahí que a partir de los 70 años vas a tener un aporte sustancial.
Ahora, vamos a hablar de una ley que se establece en el 2006 bajo el mandato de George W. Bush y que es una ley que se esfuerza en mejorar el sistema de pensiones y ampliar las oportunidades para ahorrar una suma de dinero para la jubilación futura. Es lo que busca esta ley. Entonces, ¿qué dice esta ley? Exigir a las compañías que, a partir de los fondos del plan de pensión, planean pagar primas adicionales. Extender el requisito de que las compañías que terminen sus pensiones proporcionen financiamiento adicional para el sistema de seguro de pensiones. Exigir a las compañías que midan las obligaciones de sus planes de pensiones con mayor precisión. Y cerrar lagunas que permitan insuficientemente financiamiento a planes para omitir el pago de las pensiones. Aumento de los límites a la cantidad de los empleadores para los planes de pensiones. Prevención de compañías con planes de pensión subfinanciados con la promesa de beneficios adicionales. Eliminar las barreras que impiden inscribir automáticamente a los empleados en planes de aportación definida. Bueno, aquí que es importante saber que esta ley de 2006 proporciona cambios en los planes de pensiones, ¿verdad? Para mejorar este sistema de pensión, o sea, para mejorar la posibilidad de incrementar los valores para los pensionados, o sea, para los jubilados. Y se dan un grupo de avances en este sentido. Y como estamos hablando de 401k, también entonces permitió incrementar las contribuciones del 401k, lo que permite que haya una mayor cantidad de personas que puedan incrementar sus sumas de ahorro para la jubilación. Eso es lo que busca la ley. Y esto hace que continúa con un crédito al que ahorra. ¿Qué le hace esto? Que el que está calificado para un 401k o para un IRA puede recibir un crédito de impuestos sobre la renta los primeros 2.000 de sus contribuciones anuales. O sea, esto es muy significativo porque son $2.000 que vas a recibir de crédito de impuestos sobre la renta. Y a partir del 2010, cualquier persona independiente a sus ingresos puede convertir fondos de un 401k a un IRA. O sea, tú tienes un 401k, lo puedes llevar a un IRA. Esto también es algo significativo en cuanto a lo que plantea esta ley para mejorar las disposiciones para los fondos de jubilación o de pensiones. Aquí igual viene una explicación, ya resumen de todo lo que vimos en los planes de jubilación. Igual siempre les digo, una vez que terminen de estudiar el capítulo, vean, este resumen está en todos los capítulos del libro. Y esto los puede ayudar un poco a reevaluar todo lo que han ido viendo y los puede ayudar a ir viendo de qué manera van concentrando la información. Recuerden que siempre les digo que es mucha información. Tú tienes que ver de qué forma tú la puedes digerir. Aquí el problema está en cómo tú digieres esa información, no en aprenderte toda esa información, porque va a ser muy difícil que te puedas aprender toda esa información. Por eso es que yo te voy dando algunos criterios de todo lo que puedes ir haciendo para digerir esta información, hacerla más potable, más entendible, pero sobre todo que te puedas ubicar a la hora del examen en qué te están hablando. De hecho, eso es lo más importante, ubicarte en qué te están hablando, de qué forma te están hablando. Y también cómo puedes sacarle provecho a toda esta información a la hora de hacer este examen, que al final de cuentas es un quiz. Y quiz al fin, pues te va a ir diciendo, prácticamente en muchas ocasiones te dice el resultado de la pregunta
dentro de la misma pregunta. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con seguridad social, todo lo que tiene que ver con seguridad social, planes de retiro, etcétera, etcétera. Ahora vamos a retomar seguro de vida y vamos a hablar del uso de los seguros de vida. Para cómo y por qué se usan los seguros de vida. Entonces, refrescando, cada día hemos tocado un tema que hemos ido viendo, que hemos tratado de triturar, dándoles conceptos fundamentales y le estamos dando también las ideas fundamentales que tienen que tener en cuenta para poder sacarle provecho a estos tiempos. Bien, uso de los seguros de vida. Vamos a ver cuáles son y cuál es su uso. Ya hemos ido viendo algunas situaciones que se dan con los seguros de vida. Aquí vamos a comenzar por el enfoque de necesidades. Ya habíamos visto que los seguros de salud, vida y anualidades, lo primero que hay que determinar es qué es lo que necesita el cliente. Entonces vamos a ver cuál es el enfoque que tenemos que tener a la hora de determinar qué es precisamente lo que necesita el cliente. Entonces vamos a ver cuáles son los enfoques para determinar esto. Seguro, ¿para qué sirve? ¿Para qué usamos el seguro individual de vida? Estamos hablando de vida. O sea, ¿cuál es el destino final? Sabiendo que lo que estamos es cubriendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que cubrimos? La muerte. Ok, el seguro es para cubrir la muerte, sí. Pero ¿cuál es el destino que le podemos dar a ese beneficio que hace más agradable el concepto del seguro de vida? Lo vamos a ver en el individual y lo vamos a ver en los negocios y también cuando estamos hablando a partir de un seguro de vida de beneficio para los empleados. ¿Cuál es el beneficio que va a tener usar un seguro de vida en este sentido? Bien. Vamos a comenzar por el enfoque de las necesidades. Les decía, el primer paso, tenemos que saber qué necesita el cliente. Pero fíjense, la primera evaluación, ¿cuál es? Financiera. Acuérdense que el seguro, en sentido general, lo que va a resolver es una situación financiera que se crea cuando sucede el riesgo. En vida, seguro de vida, esta situación se crea cuando la persona fallece. El seguro de salud, cuando tiene problemas de enfermedad o accidente. Y en anualidades, cuando pierde su ingreso regular. ¿Ya? Y entonces, esto es lo primero que hay que hacer y es lo que se conoce precisamente como enfoque de las necesidades. Entonces, vamos a ver, cuando estamos con un cliente, cómo podemos evaluar cuáles son las necesidades. Y aquí, lo primero que vemos en un seguro de vida es lo primero que sucede cuando el asegurado fallece. Lo primero que sucede desde el punto de vista financiero, aparte del dolor, el llanto, la desesperación, los problemas, pero desde el punto de vista financiero, lo que pasa es que hay biles que están abiertos. Hay facturas que están abiertas. Médicas, del mismo seguro, de algún seguro de vida, de biles de la casa, todo lo que tiene que ver con la casa, que si la electricidad, que si la renta, el carro, eso es lo primero. Inmediatamente el costo del funeral. ¿Verdad? Eso es lo primero que sucede cuando hay muerte. Entonces, para eso hay cosas que, preguntándote esto, ya tienen una opción de cuáles son los primeros gastos. Y entonces, ya tú tienes que considerar que el seguro de vida, tú tienes que ubicarte en que el seguro de vida es para cuando la persona fallece. Quiere decir que lo menos que necesita esa persona para minimizar los daños financieros que esa persona va a dejar al fallecer es resolver estos problemas. Lo que está pendiente de pago y su funeral. Después entonces hay que ver la hipoteca o la renta. ¿Verdad? Entonces hay que tener un dinero para la hipoteca y para la renta. Porque la hipoteca sigue, la renta sigue. Y si no pagas, vas a perder. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Entonces,
El seguro de vida te va a permitir cerrar la deuda, te va a permitir cubrir tu funeral y lo puedes usar además para un fondo de vivienda. O sea, para mantener la hipoteca o para mantener la renta. Pero igual, tú estás calculando que la posibilidad de muerte va a rondar la edad en que el niño va a estar en la universidad. Entonces, estamos hablando de un seguro de vida, que recuerden que el seguro de vida tiene un cash value, ¿verdad? Un cash value que tú puedes pedir prestado, por el cual tú puedes rendir la póliza, ¿sí? Y entonces, en un momento determinado, si tú no estás, puedes sacar un fondo para que el niño vaya a la universidad. Esto aquí tenemos que explicar. A los que nacen aquí, no hay que explicarle esto, porque desde que nacen, muchos incluso ya nacen con su seguro de vida para resolver esto. Entonces, generalmente en la experiencia personal, cuando tú le vas a hablar de esto a alguno de nuestros coterráneos, a mí que me entierren en el patio, yo no, el seguro de vida no resuelve nada, de todas maneras me voy a morir. Claro, que todo el mundo se va a morir, eso no. El seguro de vida no es para que no te mueras, es para evitar todas estas situaciones y para ayudar a esto. Porque hay muchos muchachos que no han podido concluir su universidad porque los padres o el padre o la madre fallecieron y eran los que mantenían el soporte. No había un dinero y el muchacho tuvo que dejar la universidad y ponerse a trabajar. Entonces, el seguro de vida, como estamos viendo, evaluar las necesidades es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, el seguro de vida está enfocado en las necesidades. ¿Qué necesita esa persona? Y aquí estamos viendo una a una cuáles son las necesidades que para poder tener un enfoque real a la hora de evaluar cuáles son las posibles necesidades a tener en cuenta. Después, todos los meses tú llevas un dinero a tu casa, el que sea, o todas las quincenas, o todas las semanas. Cuando la persona fallece, ya no hay más ese dinero. Y ese dinero servía para pagar algo. Entonces, ese ingreso mensual se pierde. Entonces, hay una necesidad de mantener ese ingreso mensual. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo cómo, de una forma o de otra, estamos enfocando el futuro, viendo en el momento que sucede el hecho de este riesgo que estamos asegurando y que en el caso de vida tiene que ver precisamente con la muerte, pues qué es lo que va a pasar. Igual, no es solo todo esto, porque si tú tienes todo esto y a la muerte de la persona lo vas a usar inmediatamente. Vas a tener necesidad de lo que tenemos todos. Tiene que haber un fondo de emergencia. Tú no puedes tener en el banco la cuenta al día. Tú tienes que tener en el banco el pago de la renta, de la electricidad, de por lo menos de 3 meses. Pues si te quedas sin trabajo, como le pasó a muchas personas, gran número de todos nosotros le pasó, estuvimos más de 3 meses sin el salario regular. Puede aparecer una discapacidad o enfermedad. Esto hace que también disminuyan los ingresos de esa persona. Entonces hay que tener en cuenta que eso puede suceder. Y entonces hay que ver los riders de discapacidad. Porque hay riders que ayudan dentro del seguro de vida. Si tú le incorporas un rider que te evalúa la discapacidad, va a minimizar los efectos. La persona no falleció, pero se quedó discapacitado con un desmembramiento y puede resolver la situación. Y un elemento importante, la jubilación que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿qué dinero pudiera usarse del seguro para comprar un AIRA, para comprar cualquier plan de jubilación, ¿verdad? Y eso, entonces, estas son las principales necesidades. Ahora, estas necesidades nos evalúan, nos dan una idea de qué necesita ese cliente. Necesita todo, pero a veces un seguro para cubrirlo todo no es asequible para mí y es un sobreseguro. Entonces, de eso, ese cliente en particular que es lo más importante. Ahora, hay un enfoque que es el valor de la vida humana que se calcula sobre los ingresos futuros netos potenciales. Y este concepto se desarrolló por el Dr. Solomon Henner, tratando de darle un valor en dólar a la vida humana a partir del ingreso económico. Pero
este enfoque es muy polémico en todo sentido. Primero, porque no tiene en cuenta que unas situaciones económicas que se pueden presentar. Segundo, porque la vida humana, lo que deja una vida humana es invaluable. Y por eso entonces que se va al enfoque de las necesidades. O sea, ¿qué necesidades va a dejar sin cubrir la persona que fallece? ¿Verdad? Y entonces este es el enfoque de las necesidades. ¿Verdad? A partir de ahí tenemos una idea de para qué, cómo y por qué vamos a necesitar un seguro de vida. O sea, no se hace. No se usa, pero en la práctica no. En la práctica, el enfoque de las necesidades porque evalúa cuánto dinero va a necesitar la familia. No es el valor de lo que dejó de aportar el que murió. Además, eso es incalculable, eso no se puede calcular, porque el dolor que deja no. Entonces, por aquí sí, cuando la persona muere, sí hay un dinero que es necesario para la familia en ese momento y en los momentos posteriores. Esas son las necesidades. Porque tiene que ver con la educación de los hijos, tiene que ver con el pago de las cuentas, tiene que ver con dónde vive la familia. O sea, y ese enfoque de necesidades sí va a lo que podemos hacer para... Aquí, acotando, hay una cuenta de ahorro educacional. Esta cuenta permite hacer una base de impuestos favorable que también puede ayudar mucho. Eso nada más se lo digo. Ahora vamos a ver ya desde el punto individual. ¿Por qué planificar un seguro que puede ser muy extenuante se puede convertir en una cosa más potable? Lo primero que hay que saber es cuántos años le faltan a esa persona para jubilarse. O sea, cuántos años le quedan para no tener dinero, ¿no? Cuando uno se jubila, en plata no tiene dinero, porque no tienes tú. Si tienes todas esas cuentas, bueno, vamos a partir de ahí. ¿Cuánto te queda para jubilarte? ¿Quién es el que responde por ti financieramente o por quién tú respondes financieramente? O sea, ¿quién está bajo tu protección? ¿Quiénes son tus dependientes? Y la edad de los niños para proyectar las necesidades de su educación a futuro. Si el niño está en edad elemental, no importa, va a una escuela pública, sí, pero ya cuando está en edad de high o de universidad, ¿qué es lo que tiene en activo la persona? ¿Y qué no tiene en activo? ¿Cuál es el ingreso del hogar? Está el de la persona, pero está el del hogar. ¿Cuánto ingreso de ese anual puede aportar el cónyuge o otro miembro de la familia para compensar la pérdida? Aquí se incluye la hipoteca y todo lo demás. Entonces, como seguro individual, lo primero que viene a la mente son los gastos finales. ¿A qué se llama gastos finales? ¿Qué se necesita para ese momento? Tú puedes tener un seguro de vida muy bueno, pero ese seguro de vida es para cubrir todo lo que habíamos visto. El seguro de gasto final te va a permitir no usar ese seguro de vida en ese momento, sino utilizar un seguro de gasto final que va a ser mucho más económico y con eso vas a resolver este problema. ¿Por qué? Porque tú necesitas el entierro, el funeral, todos los gastos administrativos que lleva, todos los impuestos que lleva, las deudas que tienes en ese momento y los gastos en los que has incurrido. Si estás muriendo de una enfermedad, has incurrido últimamente en unos gastos que no tenías previsto. Entonces, tú tienes que prever que dado ese momento tú vas a necesitar un dinero que es solo para esto. No es para resolver los problemas financieros que dejaste, es para resolver los problemas financieros que creaste en ese momento. Entonces, ahí están ya desde el punto individual, yo, ante la vida, bueno, ¿qué va a pasar si yo no estoy? Yo como persona. Los gastos que yo voy a provocar en ese momento, ¿cómo se cubren? Para ahí está el gasto final. Disculpe, una Sí. pregunta referente a los gastos finales. ¿Puede ser independiente, aunque la persona no tenga ningún otro seguro de vida, únicamente puede adquirir ese? Este es un seguro de vida. Por Un eso, seguro pero de vida destinado a gastos finales. Tú puedes tener este nada más,
Este nada más, correcto. Sí, Ok, gracias. es un seguro de vida. Lo que estamos hablando en este sentido es a qué tú destinas tu seguro de vida. Este va a ser mucho más económico que cualquier seguro, porque este va a ser de un beneficio menor. Digamos que los seguros de gasto final están oscilando entre los 20.000 y 30.000 dólares. Un buen seguro de gasto final. 25 o 30.000 dólares se van a ir el primero y el segundo mes que la persona fallece. No lo dudes. Es para eso. Ahora, ya vimos que vamos a ver ahora las otras cosas. Resuelto el problema que indiscutiblemente va a resolver el gasto final, viene lo que va a seguir viviendo y ya la persona no está. La persona está muerta, pero esto sigue viviendo, que era lo que estábamos hablando en el enfoque de las necesidades. Hipoteca de la casa, los gastos de educación, ingresos mensuales, emergencias, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay que saber esto en las necesidades? Porque de esto va a depender todo lo demás. No es lo mismo, voy a poner ejemplo con números, una pareja que los hijos están bien posicionados, los hijos tienen todos los problemas de vida resueltos, tienen seguro para sus nietos, y es la pareja sola, y si uno de los dos fallece, a lo mejor con 50.000 dólares está resuelto el problema. Entonces tú haces un seguro para ti por 50.000 dólares, para el cónyuge por 50.000, ¿verdad? Y vas a pagar, por decir algo, 100 dólares por cada uno. Por 200 dólares tú vas a garantizar que al fallecimiento de cualquiera de los dos haya un dinero utilizado, ¿verdad? Y con 50.000 está bien. Pero si tú eres padre de dos hijos que están casados, pero sus ingresos no ni siquiera le alcanzan para cubrir sus propias necesidades, en vez de 50.000, tú vas a necesitar 100.000 o 150.000. Entonces tú vas a necesitar que tu seguro no sea de 50.000, que sea de 150.000, porque ya tú no estás pensando en tu cónyuge, estás pensando en tu cónyuge y tus hijos. Entonces ahí es donde se mueve este tema. Hipoteca de la casa. Bueno, a lo mejor la casa con 50.000 resuelve, pero con 50.000 no, porque la casa solamente ha pagado en el momento del seguro una casa de 400.000 y nada más ha pagado 100.000. Te van a pagar 300.000. Y si tú no pagas eso, le van a quitar la casa al cónyuge. O sea, estos son los elementos que hay que tener en cuenta. Por eso, a la hora de tener un seguro individual, hay que pensar de verdad qué necesidad tú vas a cubrir. Porque, lógicamente, todo esto lleva un poco de pensar, un poco de analizar. Y es mejor, lógicamente, analizarlo en vida, porque a la muerte no se puede analizar nada de esto. Y entonces, este es lo principal que hay que considerar a la hora de evaluar las necesidades. Por otro lado, está la dependencia. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Cuántos menores que van a depender de ti por qué tiempo? ¿No? Y ahí tú vas a buscar, bueno, y aquí aprovecho. ¿Se recuerdan del término decreciente y el término creciente, característica de los seguros a término? Bueno, si tú tienes un hijo pequeño, a ti te va a hacer falta el dinero dentro de 20 años, si tú te mueres. Pero si tú tienes un hijo que ya está grande, a ti te va a hacer falta el dinero ahora. Entonces, el seguro de término es más económico que el seguro de vida. Tú puedes usar un seguro de término creciente si necesitas el dinero más adelante. Te va a salir más económico que el de vida, ¿verdad? Y vas a tener resuelto el problema. O si necesitas el dinero más antes, si te mueres en los próximos 8 años, 5 años, tú vas a necesitar entonces ponlos decrecientes, que da un mayor valor de beneficio ahora y que ese valor vaya disminuyendo, porque en la medida que el muchacho va avanzando, si tú estás vivo lo resuelves y si no, va a necesitar menos dinero. Tienes que tener en cuenta cuánto te falta para la jubilación y lo que ya vimos de jubilación. Si tienes seguridad social, si la tienes completa, porque en dependencia de tu seguridad social, tu cónyuge, tus hijos van a recibir un dinero, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se trata con los seguros de vida. Entonces, cuando te hacen el examen, muchas preguntas van a partir de este enfoque de necesidades. ¿Cómo tú puedes cubrir con un seguro este tipo? Entonces te va a salir que una persona tiene un hijo que va a estudiar en la universidad dentro de 15 años, que tú le recomiendas y te va a poner abajo seguro de término creciente, uno decreciente, y tú vas a tener que determinar, todos es lo mismo, pero en dependencia de cuándo lo necesitas, va a ser un tipo de seguro. Ahí es donde está el tema del examen. O sea, la pregunta del examen no te va a decir que cosa es un seguro a término creciente, no, te va a dar una situación para que tú digas
que el seguro, porque tú eres un agente de seguro y lo que te va a dar es una necesidad y tú vas a dar una solución. Entonces, aquí viene un tema que les quiero decir para cerrar la mañana. Cuando estudies los seguros, online, permanente, etcétera, etcétera, busca este tema, porque estas necesidades tú las vas a cubrir con un tipo de seguro. Y en el examen lo que te van a dar es que tú resuelvas eso. Y te van a decir qué seguro tú harías. Y entonces lo que me dice la gente, pero profe, ¿qué seguro si todo sirve? Pero para esa situación, el mejor de todos, que todos sirven, es este. Porque si te plantea una situación que una persona está pensando que no tiene el dinero suficiente para cubrir su gasto de cuando se muera, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tú le tienes que recomendar? Gastos finales. Todos son, pero ese para bueno, de eso se trata. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, como siempre.